En esta ocasión damos la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, académico y empresario. Le agradecemos por visitarnos en estas nuevas instalaciones, la primera vez que está acá, así que es La grato. segunda, ten- ah, eh, pero con mucho gusto le veo otra vez muy bien. Es la ya, segunda ya. muchísimas gracias. Entonces, vamos a analizar lo que fueron los resultados de la consulta popular y referéndum de domingo 21 de abril, las repercusiones que en los diferentes ámbitos están teniendo y obviamente en el contexto de esta crisis energética que atraviesa el Ecuador. Ingeniero, entonces, ¿qué le parecieron estos resultados y cómo se los podrá implementar y cómo podrá afectar sobre todo a los sectores políticos? Buenos días, Edwin, gracias por la invitación. A ver, yo creo que el asunto es bastante complejo. Está clara el mensaje que da el país, ¿no? Y el mensaje es que la seguridad es la prioridad uno que todos estamos esperando. Lo que realmente apena mucho es que dos preguntas que eran importantes para poder mejorar otros aspectos estructurales del Ecuador, como por ejemplo el empleo, lamentablemente fueron negadas. Creo que en esa línea, pues el Ecuador sigue en una polarización compleja. Por otro lado, me parece que el gobierno improvisa mucho cada acción que da y entre esas improvisaciones, pues la información que recibieron los votantes respecto a lo que era, por ejemplo, el trabajo por horas. Yo estuve fuera del país, llegué recién el domingo. Se veía una información completamente errática en donde se hablaba de una hora de $8, luego de 7, cuando debía haber sido una información absolutamente didáctica y transparente, en donde se ponga, por ejemplo, una hora mínima que es el salario mínimo vital que tenemos en el Ecuador llevado a horas, y todo eso explicado con afiliación, con todo lo que corresponde a la ley de manera porcentual, es decir, usted trabaja 2 horas, pues su afiliación en ese lado corresponden a esas 2 horas. Entonces, todo se hizo mal en términos comunicacionales y el arbitraje también le da una muestra de que el Ecuador ve todavía con recelo la inserción en un entorno internacional que le ha resultado adverso en términos de arbitraje, pero fundamentalmente porque hemos violado muchas de los acuerdos que hemos tenido con empresas internacionales, sobre todo en el pasado. Pues aquello lo que hace es limitar mucho la generación de empleo, porque hay que estar claros que cuando usted está dolarizado, Edwin, eh, la economía reacciona solamente desde el lado real. ¿A qué me refiero? Cuando usted tiene la posibilidad de emitir moneda, estuve en Argentina hace unos pocos días, pues claramente se ve que la moneda le permite devaluar y le permite de alguna manera patalear mientras está ajustándose, pero lo cierto es que al estar dolarizado usted le siente enseguida en la economía real. ¿Y esa economía real cuál es, estimados amigos? Es la inversión, es el empleo, son los precios. Entonces lo que se ve ahora es que el empleo no mejora, el empleo sigue desmejorando cada vez más, por más que el gobierno dé informaciones que son verdades a medias, el empleo es peor que antes de la pandemia. Entonces, si es que no hacemos algo con las normas laborales, además de con la inversión, pues probablemente esta misma situación se va a seguir viviendo. Y por el lado de lo que sí ganó el gobierno, que es todo lo relacionado con la seguridad respecto a la participación de Fuerzas Armadas, a la extradición, incluso a esas jurisdicciones constitucionales que evitarían que, por ejemplo, en Manglar Alto le den un habeas corpus y cosas de ese estilo, pues es un desafío enorme, porque yo creo que ahora al gobierno le van a decir, bueno, perfecto, ¿qué resultados tenemos? Y si el gobierno no tiene un plan real, que yo Los mucho recursos me temo, económicos y la incluidos, plata ¿no? atrás para aquello, pues realmente la ciudadanía va a decir, bueno, que ¿por qué votamos y por qué no vemos ningún cambio? Es el ingeniero Osvaldo Landázuri aquí en HCJB Noticias, analizando lo que son las repercusiones de los resultados del referéndum y consulta popular. Eh, ¿Se podría el tema del trabajo por horas, por ejemplo, retomarlo desde la legislación, desde la Asamblea? No sé si de inmediato, tal vez después de las elecciones de febrero, e implementarlo sin que haya sido factible en esta consulta popular. ¿Es posible aquello? Claro, usted tendría que cambiar el código laboral y eso es por ley.
Lo malo es que en este punto ya la luna de miel del gobierno con la oposición para mí ha llegado a un final y a un final que probablemente sea irreconciliable. Entonces veo poco espacio para que la Asamblea esté abierta a tratar este tipo de asuntos delicados, mucho más a la puerta de elecciones. Por eso yo pensaría que la manera de entrar a entender y a conversar respecto a estos problemas, porque el otro problema que usted tiene, nos guste o no, son los subsidios, es la seguridad social, que hacen que el problema fiscal sea el problema, el único problema que el país tiene y que arrastra al resto, perdón. Es decir, el problema fiscal, el Estado que no paga, el Estado que gasta más de lo que le ingresa cada mes, el Estado que es ineficiente, porque no solo se trata que aquel mensaje de ser eficiente, Edwin, significa despedir gente, significa que usted exija que cada dólar que invierte usted en salud, en educación, sea un dólar que le retorne en servicios al ciudadano. Pero lo que hoy tenemos es un asunto en el que usted gasta un montón de plata y quiere sacar una cédula, pues no hay cómo. Quiere sacar un pasaporte y no hay turnos. Quiere ir al seguro social, tampoco hay turnos y tampoco hay medicinas. Entonces es una combinación completamente explosiva en donde nuestro gasto corriente es altísimo en relación a América Latina. Haga de cuenta que en sueldos y salarios nosotros nos mantenemos en un 8% en relación al Producto Interno Bruto. Brasil gasta el 3,75 en sueldos y salarios. Nosotros le duplicamos lo mismo a otros países como Chile o como Colombia. Entonces, esos temas hay que discutirlos. ¿Y cómo lo haría yo? Yo lo que haría es convocar a una base social que comience a tratar estos temas desde la academia, desde las comunidades rurales, desde los estudiantes, para empezar a sondear y al menos encontrar ciertos puntos de acuerdo que permitan avanzar en temas que son estructuralmente sensibles. De lo contrario, usted va a seguir con el desempleo como está, va a seguir con el problema fiscal tal y como sigue, y eso realmente en dolarización se vuelve insostenible. Por eso usted ha visto que otra vez hemos vuelto al fondo, pese a que Lazo hablaba de aquel equilibrio macroeconómico, ¿se acuerdan ustedes? Y yo les decía, pues no hay tal equilibrio macroeconómico, lo que se encontró es con un petróleo alto por un momento del tiempo gracias a la guerra de Rusia y Ucrania, y por otro lado los impuestos temporales que le había dejado Lenín Moreno. Le quitaba a usted eso de la ecuación, tal y como pasó, y nos vimos otra vez enfrascados en la misma discusión, problemas fiscales. A pesar que ya ingresó el aumento del IVA, ¿no? En este mes de abril actualmente. Hablemos ahora qué implica la situación energética por la que atravesamos. No se hicieron algunos correctivos en los momentos que se tenían que hacer, invertir en opciones alternativas, mantenimiento, se dice también, y ahora los costos nos están saliendo más caros por no haber invertido. Y esto también está teniendo dificultades y poco atracción, obviamente, para inversionistas extranjeros. Correcto. Es un círculo vicioso en realidad, Edwin, y lo que sucede es que desde que nosotros construimos las hidroeléctricas en aquella época del expresidente Correa, que me parece que tuvo un inicio interesante cuando se fijó más en los temas sociales, cuando vimos algo más de inversión respecto a carreteras, a obra pública, que luego se transformó todo a lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones. En aquel momento, el gran error, la génesis del problema para que no exista inversión en el sector eléctrico, es que las tarifas en el Ecuador no están considerando lo que en finanzas se llama el CAPEX, es decir, la inversión que hace el inversionista. Por lo tanto, usted construyó la hidroeléctrica y luego para calcular el costo, lo que decía es cuánto me cuesta operar esa hidroeléctrica. Pero si usted consideraba la depreciación de esa gran inversión, la tarifa debía haber sido más alta. Entonces, hoy por hoy lo que sucede es que los precios en Ecuador resultan subsidiados por default, es decir, al haber hecho eso yo subsidié los precios y entonces el inversionista extranjero viene acá, dice, bueno, y sería interesante hacer una inversión en electricidad, pero ve que los precios no le permitirían recuperar su inversión. Y eso hace que usted no pueda avanzar solo por el lado privado, sino que tendría que ser únicamente el lado estatal, ya que sería el único que sin fin de lucro
estaría en disposición de seguir invirtiendo en electricidad y no poder retomar o recibir los retornos que necesita. Entonces, ese es el génesis. Y ahora lo que ha sucedido en este eterno ajuste, le llamo yo, del Ecuador desde la época de Moreno, seguimos ajustándonos y impuestos van, impuestos vienen y usted ve que nada cambia. El IVA del que usted hablaba, Edwin, que le permitirá al Ecuador recaudar 1.300 millones, como se dice en economía, ceteris paribus, todo lo demás constante, asumiendo que usted consume igual, etcétera, serían 1.300 millones. Usted gasta 1.000 millones al mes en salarios. Es decir, ese gran esfuerzo de la sociedad es un mes de salarios. Tan complicada es esa situación que los números comienzan a quedarse cortos. Entonces, el tema de electricidad se suma a aquello, porque en este eterno ajuste nadie le metió un solo centavo a ninguna hidroeléctrica, a ninguna termoeléctrica, y entonces el parque termoeléctrico del Ecuador está destruido, está sin funcionar a su totalidad, y las hidroeléctricas tienen problemas mixtos, es decir, no hay agua, no llueve y usted siente el problema. Y por otro lado, ve que algunas cosas necesitan mantenimiento o necesitan ser terminadas, algunos de los proyectos que fueron iniciados hace muchísimos años. Entonces, esa combinación realmente se ve bien compleja, es decir, el sector privado no va a poder ingresar al menos que las tarifas que le devuelvan justifiquen aquella inversión. Eso significará que el Estado otra vez tenga que hacer un esfuerzo subsidiando tarifas eléctricas al sector privado para que exista inversión. Y yo, viendo el riesgo país, viendo lo que ha pasado del arbitraje internacional, como le expliqué, llegaba de viaje en el extranjero, de lo que se hablaba era la invasión de la Embajada de México, por ejemplo, y pues eso asusta mucho a los inversionistas, porque dicen, pues es un presidente muy peligroso, si tiene las agallas de meterse a una embajada, que no ha pasado nunca en la historia, excepto en Irán, me parece, en los años 70, pues probablemente la inversión privada va a tener mucho recelo de invertir, sobre todo en sectores estratégicos. Digamos que mañana viene un privado y le invierte en una hidroeléctrica y usted tiene una protesta social, pues el presidente va a decir, vaya y tómese la hidroeléctrica y expropiese. Entonces, todo aquello está conjugándose, Edwin, para que entendamos que cada paso que damos tiene consecuencias positivas o negativas y por lo tanto hay que analizar esas consecuencias objetivamente para entender cómo planificar el futuro. El ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico, académico y empresario. Finalmente, todo esto confluye en unos escenarios político-electorales. Y acá en el Ecuador, la inestabilidad política nos juega también en contra generalmente. Estamos prácticamente ya en un año electoral. En febrero se vienen elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional. Esto también a los sectores productivos, empresariales, inversionistas, los mantiene así como esperar qué autoridad nuevamente llegará al poder, a los poderes ejecutivo y legislativo, para según eso poder invertir o no. Les frena. Entonces, ¿cómo eso también puede afectarnos? Afecta y mucho realmente la inversión. Yo insisto, la inversión está parada. Acordémonos de los anuncios que hacía el exministro Prado, el exministro Campana, que eran en el fondo una venta de humo, ¿no? Ustedes veían que hablaban de 4.000 millones hemos firmado en convenios de inversión. Y claro, uno con la lógica les decía, eso es mentira, eso es falso. Puede que hayas firmado el convenio de inversión, pero no te va a llegar la inversión si es que las tasas de interés están como están. Por ejemplo, acabo de llegar de la China y las tasas de interés están en menos del 3% para invertir. Nosotros aquí tenemos tasas del 12% en el sector corporativo combinadas, es decir, se supone que es menos, pero a la larga el banco le termina cobrando más. Usted tiene además muy poco crédito, es decir, los bancos no le prestan al menos que le hipoteque hasta la abuela y la familia. Entonces, el primer asunto es que las condiciones crediticias no le permiten invertir, porque usted hablaba de que se frena. Entonces, el crédito es lo primero. Lo segundo es el riesgo país, es decir, que usted ve un riesgo absolutamente elevado, no importa que haya bajado de 1.800 a 1.300, sigue siendo una tasa prohibitiva. Y lo tercero es que usted ve un año electoral en el que dice, bueno, ¿quién ganará las elecciones y en qué condiciones? También se ve que Noboa es un presidente que si bien escucha más, no es un dogmático
tan restringido como Lasso, probablemente también tiene mucho peligro en las decisiones que toma, me parece que fruto de su propia inmadurez, es decir, es demasiado estomacal en las decisiones. Y eso también le pone mucha tensión al ambiente geopolítico y por lo tanto a las inversiones. Veamos, por ejemplo, el caso de la Embajada de México y la economía con México que tenemos. Pues usted recordará que cuando queríamos firmar el acuerdo comercial, todos, Prado, Lazo, todos aquellos, pues decían que es importantísimo, fundamental para el Ecuador firmar ese acuerdo para la Alianza del Pacífico, hoy lo minimizan, ¿no es cierto? Y hoy le dicen, no, no importa mucho, ellos nos venden más a nosotros. Mentira, ambas cosas eran mentira. Y lo cierto es que eso le afecta y mucho porque la inversión extranjera no le fluye al Ecuador y esta acción es muy delicada y va a tener repercusiones. Entonces, ahora vuelvo a su consulta y le digo, sume todos estos elementos y la respuesta es, o más bien dicho, la consulta retórica con la respuesta obvia es, bueno, ¿quién le va a invertir en el Ecuador? Y entonces la respuesta a aquella pregunta retórica es que el año pasado el Ecuador tuvo 300 millones de inversión extranjera directa. 300 millones, es decir, no habíamos visto eso en los últimos 17 años, me Más dinero parece. ha llegado por las remesas, ¿no? Mucho más, las remesas envían como 4.500, 5.000 millones de dólares. Entonces, ahí usted creo que confirma lo que yo he venido diciéndole al país en los últimos años y que requieren, para ser muy honesto y objetivo, distintas aproximaciones que son delicadas muchas de ellas, pero que no por ser delicadas no se las debe conversar. Y preguntar así a tontas y a locas sin informar, ¿le gusta el trabajo por horas? Pues era obvio que le iban a decir que no. Tenía que haber hecho toda una didáctica detrás de entender cómo va a funcionar esa nueva modalidad para que la gente que esté emprendiendo en hacer mermeladas, en hacer jugos, en hacer yogurts, etcétera, puede conseguir ayudantes, puede conseguir gente que trabaje por horas en una empresa, que gane por horas y que realmente le permita trabajar en varios sitios y poder hacer un salario digno cada fin de mes. Muchísimas gracias por estas valiosas apreciaciones y opiniones del ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, académico y empresario, sobre lo que fueron la jornada del domingo a nivel de consulta popular y referéndum, la crisis energética y lo que repercute, cómo repercute en este año electoral en el país. Siempre bienvenido y hasta otro momento. Un gusto, Edwin. Gracias por la invitación.